Alumnos, tengan todos muy buenos días. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante dentro de la trigonometría, que es la resolución de triángulos rectángulos. Muy bien, en el título nos habla de los triángulos rectángulos, ¿sí? ¿De qué se trata este tema? Este tema se trata de encontrar los tres lados de un triángulo y los tres ángulos del mismo triángulo. Entonces, en conclusión, ¿de qué trata la resolución de triángulos rectángulos? Trata de conocer los tres lados y conocer sus tres ángulos. Muy bien. Resolución de triángulos rectángulos. Las aplicaciones de la trigonometría, como por ejemplo en el campo de la topografía, es muy importante para aquellos que desean estudiar ingeniería, ¿sí? Cualquier ingeniería van a llevar, si estudian cualquier ingeniería, ya sea ingeniería de minas, ingeniería civil, ingeniería hidráulica, ingeniería geológica, van a llevar el curso de topografía. Y en el curso de topografía van a hacer uso de la resolución de triángulos rectángulos. Muy bien. La expresión resolver un triángulo significa encontrar la longitud de cada lado y la medida de cada ángulo del triángulo. Entonces subrayamos esto. La expresión resolver un triángulo, ¿qué significa? Significa encontrar la longitud de cada lado y la medida de cada ángulo de dicho triángulo. Muy bien. En esta sección veremos que podemos resolver cualquier triángulo rectángulo si nos pueden brindar las longitudes de dos lados o la longitud de un lado y la medida de un ángulo agudo. ¿Qué quiere decir con eso, profesor? Si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? Tenemos nuestro triángulo rectángulo, muy bien. Muy bien. Tenemos nuestro triángulo rectángulo. Para encontrar los tres lados y los tres ángulos, solamente necesitamos conocer la longitud de dos lados, ¿sí? Conocer solamente dos lados y a partir de esos dos lados vamos a encontrar los demás términos que falta del triángulo. O también podemos solamente necesitar la longitud de un lado, solamente conocer un lado y la medida de un ángulo agudo. Muy bien. Entonces, si me piden resolver un triángulo rectángulo, ¿qué me indica? Encontrar sus tres ángulos. Pero un ángulo ya lo conocemos. ¿Cuánto mide? Si se trata de un triángulo rectángulo. Un ángulo mide 90 grados, ¿verdad? Entonces solamente faltaría encontrar los dos ángulos agudos, que en este caso lo voy a llamar alfa y beta. Muy bien. Que en este caso lo voy a denominar alfa y beta. ¿Qué más me piden hallar? Los lados, ¿verdad? El lado A, el lado B y el lado C. Muy bien. Entonces, resolver un triángulo significa encontrar los dos ángulos agudos y encontrar los tres lados, el lado A, el lado B y el lado C. De los tres lados, ¿cuál es la hipotenusa en esta figura? La hipotenusa es el lado que se opone al ángulo de 90. ¿Quién se opone al ángulo de 90? C. Entonces la hipotenusa es la letra C
y los catetos son la letra A y la letra B. Muy bien. Vamos a empezar con el primero, conociendo las longitudes de dos lados, ¿sí? Vamos muy bien. Conociendo las longitudes de los lados, ¿sí? ¿De cuántos lados vamos a conocer las longitudes? De dos. Ejemplo, resolver un triángulo rectángulo sabiendo que sus catetos miden 1 y 2 respectivamente. Entonces me piden resolver un triángulo rectángulo sabiendo que sus catetos miden 1 y 2 respectivamente. Muy bien, este es el ejercicio. Luego proseguimos a dibujar nuestro triángulo rectángulo, ¿sí? Dibujamos nuestro triángulo rectángulo y me dice que los catetos miden 1 y 2. Entonces, a este cateto le damos el valor de 1 y a este cateto le damos el valor de 2. Muy bien. ¿Sabemos el valor del tercer cateto, de la hipotenusa? No. Entonces, como no conocemos el valor de la hipotenusa, le colocamos el valor de X. Muy bien. Luego, ¿conocemos el valor de este ángulo? No. Entonces le damos el valor de teta. ¿Conocemos el valor de este ángulo? No. Entonces le damos el valor de alfa. Muy bien. Entonces vamos a encontrar el lado X, el ángulo alfa y el ángulo teta. Muy bien. Resolución. Para calcular X, ¿qué teorema aplicamos para calcular X? Si conocemos dos de sus lados, utilizamos el teorema de Pitágoras, ¿verdad? ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa, en este caso X, que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Muy bien, entonces, ¿quién es la hipotenusa? X. Entonces sería X al cuadrado va a ser igual a 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces, 1 al cuadrado, 1. 1 al cuadrado es 1, más 2 al cuadrado, 4. 4 más 1, 5. Entonces, me queda que x elevado al cuadrado es igual a 5. X al cuadrado es igual a 5. Muy bien, y este 2 que está como exponente pasa como índice de la raíz. Entonces, este 2 pasa como raíz, el valor de x es igual a la raíz de 5. Muy bien. Muy bien, ahora miren. Tenemos el triángulo rectángulo, ¿verdad? Este lado mide 1. Este lado mide 2. Y la hipotenusa, ¿cuánto mide? X. ¿Pero cuánto mide X? Raíz de 5. Muy bien. Entonces, X es la raíz de 5. Muy bien. Ahora nos falta encontrar el ángulo teta y el ángulo alfa, ¿sí? Para conocer todos los valores de nuestro triángulo. Muy bien. Pregunta, ¿cómo hacemos para determinar el ángulo teta? Nosotros sabemos que la tangente de teta,
La tangente de θ es igual a ¿qué? Al cateto opuesto, en este caso que es 1, sobre el cateto adyacente, que en este caso es 2. Muy bien. Entonces la tangente de θ es igual a 1/2. 1 entre 2, ¿cuánto es? 0.5. Entonces, ¿de dónde decimos que la tangente de θ, es igual a 0.5? Muy bien. Muy bien. Entonces, si ya conocemos el valor de la tangente de θ, ¿sí? Que es 0,5, ahora nos queda buscar de qué ángulo, o sea, la tangente de qué ángulo, escuchen, la tangente de qué ángulo es igual a 0.5. A ver, la tangente de qué ángulo será igual a 0,5. Entonces, aproximadamente va a ser la tangente de 26.56 grados. Entonces, la tangente de 26.56 grados es igual a 0,5. Por lo tanto, ya conocemos este ángulo, ¿sí? Este ángulo entonces es 26.56 grados. Muy bien, ahora de la misma manera vamos a encontrar el ángulo alfa. Muy bien. Pregunta: ¿cuánto suman los ángulos agudos de dos triángulos rectángulos? ¿Cuánto deben de sumar los ángulos agudos? Los ángulos agudos suman 90 grados, ¿verdad? Los ángulos agudos suman 90 grados. Y si ya tengo 26.56, ¿cuánto me falta para 90? ¿Cómo lo encuentro? Simplemente restando, ¿verdad? Restando 90 grados menos 26.56, que sería igual a 63.44 grados. Muy bien. Entonces, el ángulo θ es 26.56, el ángulo alfa es 63.44 grados. Entonces, nuestro triángulo rectángulo ya está resuelto. ¿Por qué? Porque conocemos los tres lados y conocemos los valores de los tres ángulos, ¿sí? Uno es 90, el otro es 26.56 grados y el último es 63.44 grados. Pero muchos de ustedes se estarán preguntando: profesor, pero ¿cómo usted encontró este ángulo? ¿Cómo encontró este ángulo, profesor? ¿Cómo usted supo que la tangente de 26.56 es igual a 0,5? ¿Sí? Entonces,
¿Cómo lo encontré? Haciendo esto, miren. A la tangente lo voy a convertir por su inverso, que sería arco tangente, pero ya no del ángulo, sino así, miren. O en otras palabras, el ángulo teta, ¿sí? El ángulo teta va a ser igual al inverso de la tangente, que sería el arco tangente. ¿De quién? Del resultado, en este caso sería de 0,5. Y el arco tangente de 0,5, el arco tangente de 0,5 es 26.56 grados. Entonces, por eso es que deduzco que el ángulo teta es igual a 26.56 grados. Muy bien, profesor, pero ¿cómo encontramos el arco tangente de 0,5? El arco tangente de 0,5 lo tienen todas las calculadoras científicas. Algunos de ustedes pensarán que las calculadoras científicas están muy caras. No están muy caras, están entre 40 y 35 soles, ¿sí? Y además, si ustedes revisan su celular, y se van a la aplicación de calculadora y hacen y utilizan la calculadora científica que tiene su celular, porque su celular tiene calculadora científica, y colocan tangente elevado a la menos 1 de 0,5 y les va a dar el resultado, ¿sí? Todos los celulares que ustedes tiene calculadora científica y simplemente colocan, se van a su calculadora, buscan la calculadora científica y colocan tangente elevado a la menos 1. Eso significa la tangente inversa o el arco tangente. Entonces, hacen clic en tangente elevado a la menos 1 de 0,5, le dan igual y les va a dar como resultado 26.56. Por eso es que no es obligatorio que compren calculadora científica. Los que tienen, perfecto, sería mejor. Pero los que no tienen, para eso tienen el celular y en el cual está la aplicación de la calculadora científica. Entonces, muy bien. Para la resolución de los triángulos, entonces van a utilizar la calculadora científica de su celular. Muy bien. Ahora 2. Vamos a encontrar todos los lados de un triángulo, pero conociendo la longitud de la hipotenusa, en este caso vamos a conocer la longitud de la hipotenusa y un ángulo agudo, ¿sí? Cuyas incógnitas son X y Y. Muy bien, jóvenes. Ahora, en este caso tenemos el triángulo rectángulo, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a tener un triángulo rectángulo, ¿sí? Me dice conociendo la longitud de la hipotenusa. Muy bien. ¿Qué valor le damos a la hipotenusa? 5. Ya, muy bien, le vamos a dar 5. Este es un ejemplo de lo que vamos a hacer. Ejemplo. Ya, muy bien. Entonces, tenemos el triángulo rectángulo, cuya hipotenusa es 5. ¿Qué más me dice? Y un ángulo agudo.
y vamos a conocer el valor de un ángulo agudo. ¿Qué valor le damos? A ver, ustedes, cualquier valor. Le vamos a dar el valor de 65 grados, así por decir. Muy bien, 65 grados. Entonces, miren bien. Conozco la hipotenusa, ¿sí? Conozco la hipotenusa y conozco un ángulo. Ahora voy a encontrar, escuchen bien, voy a encontrar los catetos y el otro ángulo agudo. Pregunta, ¿cuánto mide este ángulo agudo? El otro, sí. Si este mide 65, ¿cuánto le falta para 90? Fácil, profesor. Para 90 le falta 25 grados. Eso quiere decir que este ángulo mide 25 grados. Muy bien, profesor. Entonces, fácil. ¿Qué me falta encontrar? Los otros dos catetos. Muy bien. A este cateto le vamos a dar el valor de X y a este cateto le vamos a dar el valor de Y. Muy bien, ahora vamos a encontrar, vamos a hallar el valor del cateto X. ¿Sí? Vamos a encontrar el valor del cateto X. Muy bien. Pero para hallar el valor del cateto X, vamos a utilizar el ángulo opuesto. ¿Quién se opone a X? 65. Muy bien. Aclaración. Podemos utilizar el ángulo opuesto, que es 65, o el adyacente, que es 25. Cualquiera de los dos. En este caso, vamos a utilizar el de 65. Muy bien. Entonces, la tangente... Entonces la tangente de T de 65 grados va a ser igual a X. Perdón, no vamos a trabajar con la tangente, ¿sí, jóvenes? A ver, si bajamos con la tangente sería X sobre Y, ¿verdad? Porque es cateto opuesto sobre cateto adyacente. X sobre Y, pero vamos a tener dos incógnitas, entonces no me conviene trabajar con la tangente, ¿sí? Vamos a trabajar en este caso entonces con el seno, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con el seno. El seno de 65 grados va a ser igual al cateto opuesto, en este caso que es X. ¿Sobre quién? Sobre la hipotenusa, en este caso que es 5. Muy bien. Ahora les pregunto, ¿cuánto es el seno de 65 grados? Nuevamente cogen su celular, se van a la calculadora científica y encuentran el seno de 65. Y aproximadamente el seno de 65 es igual a 0.90. Entonces 0.90 va a ser igual a X sobre 5. Este 5 que está dividiendo pasa a multiplicar, de donde X va a ser igual a 0 por 0.90 por 5. 5 por 9, 45, ¿verdad? Sería 4.5. Muy bien, entonces ya conocemos el valor de X. Entonces el valor de X, ¿cuánto es? 4.5. Muy bien. Enseguida vamos a hallar el valor de... ¿Quién falta? El valor de Y. Vamos a hallar el valor de Y. Muy bien. Muy bien. Entonces, podemos trabajar con el ángulo 65 o con el ángulo de 25. En este caso vamos a trabajar con el ángulo de 25. Entonces digo, el seno de 25 grados va a ser igual a cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? Y. Sobre
la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? 5. Entonces, de igual manera, el seno de 25. Cogen su celular y encuentran el seno de 25 grados. Y el seno de 25 es 0.42. ¿Sí? 0.42. Esto va a ser igual a y sobre 5. Muy bien. Este 5 que está dividiendo pasaría a multiplicar de donde y es igual a 0.42 por 5. ¿Cuánto es eso? Sería 5 por 2, 10. 5 por 4, 20. Sería 2.1. Muy bien. Sería 2.1. Muy bien. Entonces, ya conocemos el valor de x, el valor de y conocemos los dos ángulos. Entonces, hemos concluido con la resolución de este triángulo. Muy bien. Ya, esto sería un ejemplo, ¿no? Con valores conocidos. Vamos a analizar esto, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros tenemos a, y x y teta? Ojo, tenemos a como hipotenusa, y como cateto y x como cateto y conocemos el valor de teta. Muy bien. Me piden calcular el valor de x. Vamos a primero, según este ejemplo, vamos a trabajar con el coseno de teta. Podemos trabajar con, ¿sí? Vamos a trabajar con el coseno de teta. Muy bien. Entonces, el coseno de teta es el cateto adyacente, que en este caso es x, sobre la hipotenusa. Entonces, x sobre a es igual al coseno de teta. Muy bien. Este a que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, x sería igual a por coseno de teta. ¿Sí? X sería igual a por coseno de teta. Entonces, ya no copiamos x, sino a por coseno de teta. Muy bien. Ahora vamos a calcular el valor de y, tomando en cuenta el ángulo teta, ¿sí? Entonces, el seno de teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? ¿Quién es el cateto opuesto? Y sobre la hipotenusa, que es a. Este a que está dividiendo lo pasamos a multiplicar. Entonces me quedaría que y es igual a por seno de teta. Muy bien, entonces, en el triángulo rectángulo, entonces jóvenes, y sería igual a por seno de teta, ¿sí? Entonces, si y es igual a por seno de teta, reemplazamos, ¿sí? Ya no colocamos y, sino simplemente a por seno de teta. Muy bien. Y para conocer el otro ángulo, ¿sí? Para conocer este ángulo, ¿cuánto suman los dos ángulos agudos? 90, ¿verdad? Entonces, para conocer este ángulo, simplemente lo encontramos restando, ¿sí? 90 menos teta. Muy bien. Por eso me dice que en el triángulo rectángulo la medida del otro ángulo agudo es 90 grados menos teta. Muy bien, jóvenes. Pasamos al siguiente. Ahora, conociendo un ángulo agudo y la longitud del cateto opuesto a dicho ángulo. Ahora vamos a conocer el ángulo agudo y el cateto opuesto de dicho ángulo. Muy bien. Entonces, al otro cateto, que sería el cateto adyacente, le damos el valor de x y a la hipotenusa le damos el valor de y. Muy bien. Entonces, primero hallamos el valor de x. Ojo.
hallamos el valor de x. Entonces, vamos a hacer que intervenga el valor de a y el valor de x. Muy bien. Entonces, la cotangente de teta es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Entonces sería x sobre a es igual a la cotangente de teta. A está dividiendo, ¿sí? Como a está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces x es igual a por cotangente de teta. Entonces x sería igual a por cotangente de teta. Muy bien. Para calcular el valor de y, ¿sí? Entonces vamos a hacer que intervengan el valor de y el valor de a. Entonces, el coseno de teta, sabemos que la cosecante de teta. Sabemos que la cosecante de teta es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Muy bien, entonces la cosecante del ángulo teta es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. En este caso sería y sobre a es igual a la cosecante de teta, donde que a está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces y es igual a por cosecante de teta. Entonces ya no colocamos y sino simplemente a por la cosecante de teta. De igual manera, este ángulo lo encontramos restando 90 grados menos teta. Muy bien. Entonces ya estaría resuelto nuestro triángulo rectángulo. Muy bien. Ahora, conociendo un ángulo agudo y la longitud del cateto adyacente a dicho ángulo. Conociendo un ángulo agudo, ¿sí? Y la longitud del cateto adyacente a dicho ángulo. Muy bien. Presten mucha atención, ¿sí? Entonces, me dice que conociendo un ángulo agudo, muy bien, en este caso el ángulo agudo teta, ¿sí? Teta. Muy bien, entonces nuestro ángulo agudo va a ser teta. Muy bien. Y la longitud del cateto adyacente, ¿cuál es el cateto adyacente? Este, que sería A. Muy bien, le vamos a dar el valor de A. Muy bien, entonces tenemos este triángulo rectángulo. El valor de teta y el ángulo teta y el cateto adyacente A. Entonces a este le vamos a dar el valor de X y a la hipotenusa el valor de Y. Muy bien. Entonces primero vamos a hallamos X. ¿Sí? Muy bien, hallamos X. Muy bien. La tangente de teta es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, X sobre A va a ser igual ¿a quién? A la tangente de teta. Muy bien. A la tangente del ángulo teta. Entonces, este A que está dividiendo, ¿sí? Pasa a multiplicar, de donde X sería igual a la tangente de, X sería igual a por
la tangente de teta, ¿sí? Entonces ya no copiamos x, sino copiamos a por la tangente de teta que está en este triángulo, ¿sí? A por la tangente de teta. Muy bien. 2. Hallamos el valor de y. ¿Sí? Hallamos el valor de y. Muy bien. Para hallar el valor de y tenemos que hacer que intervenga y el valor conocido, que en este caso es a. Muy bien. Entonces, sabemos que la secante de teta es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Muy bien. Entonces, la hipotenusa sería y sobre el cateto adyacente, que sería a, va a ser igual ¿a quién? A la secante del ángulo teta. Muy bien. Muy bien. El a que está dividiendo pasaría a multiplicar. Entonces, y va a ser igual a por la secante de teta. Muy bien. Entonces reemplazamos el valor de y colocamos a por secante de teta. Muy bien. Entonces nuestro triángulo rectángulo queda resuelto, ¿sí? Muy bien. Muy bien, esa sería la explicación de la mitad de la teoría. Falta las aplicaciones, ¿sí? Falta explicar las aplicaciones de este tema. Pero para entrar a las aplicaciones tenemos que practicar a encontrar los lados y los ángulos de un triángulo. Para ello tienen los siguientes ejemplos, ¿sí? Tienen el primer ejemplo. Ejemplo que me dan el valor de un ángulo y el valor de la hipotenusa. Entonces, con estos dos datos voy a encontrar los otros dos lados y el otro ángulo, ¿sí? Acá ya está la solución. Entonces, ustedes tienen que hacerlo, ¿sí? Muy bien. Entonces, miren, en el siguiente ejemplo, de igual manera, me dan el valor de un ángulo y un lado, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar los otros dos lados y el otro ángulo. Muy bien, en el siguiente ejemplo me dan el ángulo alfa y el lado raíz de 5. Voy a encontrar los otros dos lados y el otro ángulo. Muy bien, jóvenes.